Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Espero que estén absolutamente fabulosos y listos para sumergirnos de lleno en el mundo del entretenimiento, las noticias de celebridades y, por supuesto, los romances que nos roban el aliento. Aquí estoy, lista para compartir con ustedes las últimas novedades y los chismorreos más jugosos que harán vibrar sus corazones. Hoy, amigos míos, tenemos un tema que sé que les va a fascinar. Un tema que ha estado en boca de todos, generando debates apasionados y encendiendo la imaginación de miles de fans en todo el mundo. ¿De qué estoy hablando? De nada más y nada menos que de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Así es. Prepárense para un análisis exhaustivo de la confesión de Kerem, o al menos de lo que se ha interpretado como tal. Una revelación que, aunque sutil y ambigua, ha desatado una tormenta de emociones y ha vuelto a sembrar la esperanza en el corazón de aquellos que aún sueñan con verlos juntos. Así que pónganse cómodos, sírvanse su bebida favorita, preparen palomitas de maíz, porque esto se va a poner bueno, y adéntrense conmigo en este fascinante laberinto de emociones, especulaciones y chismes. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le gusta estar al tanto de lo que sucede con nuestras parejas favoritas? ¿A quién no le gusta soñar con reencuentros inesperados y finales felices? A mí me encanta. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a esta historia, quiero recordarles algo importantísimo: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán un oasis de entretenimiento, un refugio donde podrán escapar de la rutina y sumergirse en el mundo de sus celebridades favoritas. Desde noticias de última hora hasta análisis profundos de sus carreras y vidas personales, lo tenemos todo. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Estamos aquí para mantenerlos informados, entretenidos y conectados con lo que más les gusta. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar este misterio. Bien, vayamos al grano. ¿Qué es exactamente esta confesión de Kerem Bürsin? Como dije antes, no se trata de una declaración de amor explícita y sin tapujos. No esperen titulares escandalosos ni portadas de revista con la leyenda: Kerem confiesa su amor por Hande. No, la realidad es mucho más compleja y sutil. Se trata de una serie de indicios, gestos, comentarios y entrevistas que, al ser analizados en conjunto, nos permiten vislumbrar un sentimiento persistente, una conexión que quizás nunca se haya roto por completo. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido un torbellino de emociones desde el primer momento. Su química en la serie Sen Kalkapm era simplemente innegable. Era como si sus personajes, Serkan Bolat y Eda YLDZ, hubieran cobrado vida propia, trascendiendo la pantalla y contagiándonos con su amor y pasión. Y por supuesto, esa química no se limitó al ámbito profesional. Muy pronto, Kerem y Hande se enamoraron en la vida real, convirtiéndose en la pareja del momento. Durante un tiempo, su romance fue un cuento de hadas moderno. Cada aparición pública era un evento, cada foto en redes sociales generaba miles de comentarios y reacciones. Los paparazzi los seguían incansablemente buscando capturar un momento de intimidad, una mirada cómplice, una sonrisa reveladora. Y ellos, por su parte, no se escondían. Disfrutaban de su amor, lo compartían con sus fans y parecían invencibles. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de problemas en la relación. Diferencias irreconciliables, agendas apretadas, la presión mediática, las razones eran muchas y variadas. Y finalmente llegó el anuncio que nadie quería escuchar: Kerem y Hande se separaban. La noticia fue un golpe devastador para sus fans, quienes habían invertido tanto tiempo y energía en apoyar su relación. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, incredulidad y desilusión. Parecía que el cuento de hadas había llegado a su fin. Sin embargo, a pesar de la separación, la esperanza nunca se extinguió por completo. Los fans se aferraron a la idea de que aún existía una posibilidad de reconciliación. Buscaban señales ocultas en sus redes sociales, analizaban sus entrevistas en busca de pistas, interpretaban cada gesto como una señal de que el amor seguía vivo. Y es precisamente en este contexto donde surge esta supuesta confesión de Kerem. Como dije antes, no esperen una declaración explícita. Pero sí podemos encontrar una serie de indicios que sugieren que Kerem aún siente algo especial por Hande. Uno de los momentos clave fue una entrevista reciente en la que le preguntaron sobre su experiencia trabajando con Hande en Sen Kalkapm. En lugar de dar una respuesta genérica y políticamente correcta,
Kerem se explayó sobre lo mucho que disfrutó trabajar con ella. Ande es una actriz increíble, dijo Kerem con una sonrisa. Es muy talentosa, muy profesional y tiene una energía contagiosa. Trabajar con ella fue un placer absoluto. Nos divertimos mucho en el set y creo que eso se notó en la pantalla. Siempre estaré agradecido por la oportunidad de haber compartido ese proyecto con ella. Estas palabras por sí solas no prueban nada. Pero lo que llamó la atención fue el tono de voz de Kerem, la forma en que sus ojos brillaban al hablar de Ande. Era evidente que había un sentimiento genuino detrás de sus palabras, algo más que simple respeto profesional. Era como si estuviera recordando con cariño un momento especial de su vida. Otro detalle que ha alimentado las especulaciones es la forma en que Kerem se refiere a Ande en sus redes sociales. Aunque no interactúan directamente, a veces le da me gusta a alguna de sus publicaciones o deja algún comentario sutil que sus fans interpretan como un guiño. Por ejemplo, hace poco Ande publicó una foto en Instagram luciendo espectacular y Kerem le dio un me gusta casi instantáneamente. Un simple gesto sí, pero que para muchos significa mucho más. Es como si estuviera reconociendo su belleza y talento, como si estuviera diciendo te sigo admirando. Además, en varias ocasiones, Kerem ha sido visto usando accesorios o prendas de vestir que Ande le había regalado durante su relación. Un collar, una pulsera, una chaqueta, pequeños objetos que tienen un significado especial, que evocan recuerdos y momentos compartidos. Es como si estuviera aferrándose a esos recuerdos, como si no quisiera dejar ir por completo el pasado. Pero por supuesto, no todos son señales positivas. También hay que tener en cuenta que ambos han seguido adelante con sus vidas. Ande ha sido vinculada sentimentalmente con otros hombres, aunque ninguno de esos rumores ha sido confirmado oficialmente. Y Kerem, por su parte, se ha enfocado en su carrera y en sus proyectos personales. Han pasado página, al menos en apariencia. Además, hay que ser realistas y reconocer que las relaciones en el mundo del espectáculo son especialmente complicadas. La presión mediática, los compromisos laborales, la distancia, todo eso puede influir negativamente en una relación. Y a veces simplemente las cosas no funcionan, por mucho que nos duela a los fans. La vida no siempre es un cuento de hadas. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y como les decía al principio, esta confesión de Kerem, aunque indirecta, ha reavivado las ilusiones de muchos. La pregunta que todos se hacen es, ¿hay posibilidades de una reconciliación? ¿Podrán Kerem y Ande superar sus diferencias y volver a estar juntos? ¿Podrán escribir un nuevo capítulo en su historia de amor? La respuesta, por supuesto, nadie la sabe con certeza. Solo ellos dos tienen la clave. Pero en mi opinión, creo que sí existe una posibilidad, aunque sea remota. Creo que ambos se guardan un cariño especial el uno por el otro y que a pesar de la distancia y el tiempo transcurrido, la llama de la esperanza sigue viva. Creo que hay una conexión profunda que no se puede negar. Claro, también es posible que todo esto sea producto de nuestra imaginación, que estemos interpretando señales donde no las hay. Que estemos viendo fantasmas del pasado. Pero, ¿qué sería del mundo del espectáculo sin un poco de especulación y fantasía? Al fin y al cabo, a todos nos encanta creer en los finales felices, especialmente cuando se trata de nuestras parejas favoritas. Personalmente creo que Kerem y Ande tienen mucho que ofrecerse mutuamente. Son dos personas talentosas, carismáticas y apasionadas. Han compartido momentos inolvidables y han creado una conexión única. Creo que merecen una segunda oportunidad. Y aquí es donde me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? ¿Creen que su historia de amor merece un nuevo capítulo? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría saber lo que piensan. Quiero saber si comparten mi optimismo o si creen que estoy viviendo en un mundo de fantasía. Por supuesto, también es importante recordar que tanto Kerem como Ande son personas reales, con sentimientos y vidas privadas. No debemos obsesionarnos con su relación ni presionarlos para que hagan algo que no quieren hacer. Debemos respetar sus decisiones y desearles lo mejor, independientemente de lo que decidan. Lo importante es que sean felices, ya sea juntos o por separado. Que encuentren la paz y la alegría en sus vidas. Que sigan creciendo como personas y como profesionales. Que sigan inspirándonos con su talento y su carisma. Y hablando de felicidad,
quiero aprovechar esta oportunidad para desearles a ambos lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Son dos personas muy talentosas y carismáticas que merecen todo el éxito del mundo. Que sigan brillando con su propia luz y que alcancen todas sus metas. Además, quiero agradecerles a Kerem y a Hande por compartir su talento con nosotros. Por hacernos reír, llorar y soñar con sus interpretaciones. Por regalarnos momentos inolvidables en la pantalla. Por inspirarnos a creer en el amor y en la magia. Así que ahí lo tienen. Una mirada en profundidad a la supuesta confesión de Kerem Bürsin y al estado actual de su relación con Hande Erçel. Una historia llena de altibajos, esperanzas y decepciones, pero que, sin duda, sigue capturando la atención de miles de fans alrededor del mundo. Una historia que nos recuerda que el amor puede ser complicado, pero que siempre vale la pena luchar por él. Ahora, para resumir un poco todo lo que hemos hablado, podemos decir que la relación entre Kerem y Hande sigue siendo un tema de gran interés para sus fans, incluso después de su separación. Hemos analizado algunas declaraciones y gestos de Kerem que sugieren que aún guarda un cariño especial por Hande. Hemos reconocido que ambos han seguido adelante con sus vidas y que una reconciliación no es algo seguro. Hemos reflexionado sobre la importancia de respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus vidas. Y finalmente hemos concluido que aunque la esperanza sea remota, siempre existe la posibilidad de un reencuentro. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme en esta aventura llena de chismes y especulaciones. Recuerden que esto es solo mi opinión y que ustedes son libres de tener la suya propia. Gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. De verdad valoro muchísimo su tiempo y su apoyo. Espero que se hayan entretenido y que hayan aprendido algo nuevo sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ahora cuéntenme en los comentarios qué les pareció todo esto. ¿Creen que hay futuro para esta pareja? ¿Qué opinan de las declaraciones de Kerem? ¿Son señales de un posible regreso o simplemente un recuerdo cariñoso del pasado? ¿Qué papel creen que juegan los fans en esta historia? Quiero leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Hande y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Estamos aquí para traerles lo mejor del mundo del entretenimiento y no querrán perderse nada. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y recuerden que sus comentarios y sugerencias son siempre bienvenidos. Nos encanta interactuar con ustedes y saber qué temas les interesan. Así que eso es todo por hoy. Gracias nuevamente por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós. Y recuerden, nunca dejen de soñar.